conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos en la lección número 10 de esta serie que le hemos titulado Los libros históricos del Antiguo Testamento. Y quiero recordarte algunas cosas de lo que vimos la semana pasada. Lo he puesto en esta otra gráfica para hacerlo un poquito más entendible, aunque todo esto ya lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la segunda parte de Saúl y primeramente Dios entramos a la sección de David. Amén. Entonces, comencemos ahí en 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bueno, entonces, démonos cuenta que la historia de Saúl se puede dividir entre de dos. La primera, amados hermanos, podemos ver el Saúl que Dios escogió o eligió, como así lo dice la Biblia. Podemos ver al Saúl que Dios eligió y lo que Dios hizo de ese Saúl. Pero también podemos terminar viendo el Saúl que él mismo se convirtió. En eso podemos separar la historia de Saúl. Amén. Tenemos, amados hermanos, que nos dice la Biblia de que él era un joven y hermoso, dice. Lo vimos la semana pasada. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera. O sea, era el más alto de todo Israel. También, amados hermanos, podemos darnos cuenta de que la Biblia menciona que él era de la tribu de Benjamín. Es más, lo pone el mismo Saúl como que él es de la familia más pequeña de la tribu de Benjamín. También, amados hermanos, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Sobre Saúl vino el Espíritu Santo, ahí en 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 al 11. Y también, amados hermanos, Jehová lo eligió. Es cierto, Dios eligió al rey después que el pueblo de Israel demandara un rey. Entonces Dios no perdió totalmente el control, aunque sabemos, amados hermanos, que era por voluntad del pueblo que se estaba pidiendo este rey, que se estaba dando este rey. Dios no perdió el control en total. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene el control de las cosas. Él eligió a Saúl. Pero ojo, démonos cuenta de que aunque lo equipó, estaba eligiendo a un Saúl conforme a lo que el pueblo estaba anhelando ver en su rey. Por eso, amados hermanos, era un hombre alto, era un hombre hermoso, como dice la palabra. Pero ahora nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que todas estas cosas comienzan a perjudicar al Saúl que él se convierte. Miremos, por favor, también de que Dios le dio victorias sobrenaturales. Lo vimos la semana pasada. Ellos no tenían espadas. Dios peleaba por ellos. Saúl tenía que ser obediente a Dios, pero allí fue donde falló. Ellos, amados hermanos, se habían esforzado por demandar un rey, pero esta era la realidad del rey que ellos habían pedido, amados hermanos.
y ese rey no fue obediente a Dios. Ahora, démonos cuenta también de que Dios lo hizo vencedor. El poco tiempo, amados hermanos, que Dios estuvo ayudándole, que él se dejó ayudar por Dios, Dios lo hizo un gran guerrero, un vencedor. Peleó contra todos los que saqueaban a Israel y Dios le dio la victoria alrededor de Israel. Amado hermano, esto es muy importante, porque ahora nos vamos a dar cuenta el Saúl, y esto es lo que nos falta ver de esta lección, el Saúl que él se convirtió, el rey que Saúl se convirtió. Miremos ahí en 1 Samuel capítulo 13, versículo 11. 1 Samuel capítulo 13, versículo 11, donde dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Amados hermanos, aquí comienza el camino hacia abajo de Saúl. A causa de sus imprudencias que él cometió. Miremos ahí en ese versículo donde estábamos viendo y nos vamos a dar cuenta que él no tenía que haber hecho ese sacrificio a Dios. Tenía que haber esperado a Samuel, pero por una razón u otra Samuel se había tardado. Y Saúl fue imprudente en hacer este sacrificio, aunque él sabía la realidad. Y démonos cuenta que aquí comienza un patrón, el cual se va a dar y se va a desarrollar más adelante. El patrón de ponerle mucha atención al pueblo. Porque esa fue una de sus derrotas de Saúl, amados hermanos. Démonos cuenta que aquí comienza un patrón en Saúl, amados hermanos, donde él comenzó a escuchar más y a ponerle más atención al pueblo que lo que Dios decía, que lo que Dios mandaba. Date cuenta que dice en el versículo 8, al mero final dice: y el pueblo se le desertaba. Cuando Saúl comienza a ver eso, él comienza a preocuparse, pero esto comienza a desarrollarse, amados hermanos, aquí. Y nos vamos a dar cuenta de que Saúl, mira el capítulo 15, versículo 24, que si no me equivoco aquí lo vamos a ver en una de estas gráficas. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y mira lo que dice: porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero eso no se detiene ahí, amados hermanos. Saúl ahora en el versículo 30, mira lo que ocurre. Ya no le importa no solamente que haya pecado contra Dios, sino que ahora lo que más le importa es lo que la gente va a decir de él. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Entonces, donde comenzó algo, amados hermanos, por ponerle atención al pueblo, más de lo que Dios le había mandado hacer, amados hermanos, ahora se desarrolla y démonos cuenta que él ya ahora le tiene temor al pueblo, algo peligroso. Y entonces, amados hermanos, su imprudencia es el principio de su caída. Después, la palabra de Dios nos muestra que no obedeció a la voz de Jehová. Usted se recordará, amados hermanos, ahí en 1 Samuel capítulo 15. Vayamos para allá, por favor. Capítulo 15, versículo 18. Dice: Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Ahora, los de Amalec, amados hermanos, son figura de la carne. Y si te recordarás, son los que atacaron a Moisés. Cuando venía Moisés en el desierto, ellos atacaron a Moisés, amados hermanos, juntamente con el pueblo de Israel, pero no lo hicieron de frente. Lo hicieron atacando la retaguardia, dice la palabra del Señor. Y amado hermano, esto le fastidió tanto a Dios que Dios estaba ahora
pasando un juicio sobre ellos y había mandado a Saúl a ejecutar ese juicio. Pero Saúl no atendió a la voz del Señor, sino que mira el versículo 30 lo que dice. Ese ya lo leímos. Dice el versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, él escogió según él y según el pueblo lo mejor que se le podía dar a Dios, pero Dios nunca le dijo que hiciera tal cosa. A causa de estos pecados, amados hermanos, grandes delante de Dios, nos damos cuenta que de repente el Espíritu de Dios se aparta de Saúl y viene un espíritu malo a atormentarlo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Y tal vez aquí surge la pregunta, ¿será de que el cristiano el día de hoy puede perder el Espíritu Santo? Yo creo que sí. Creo que sí por varias razones, aunque entiendo, hay gente de que no cree esto, pero amado hermano, yo creo que sí por la razón de que Efesios capítulo 4, versículo 30 nos habla acerca de no contristar al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. O sea, hay un propósito por el cual el Espíritu Santo se ha dejado con nosotros, para identificarnos. Al final de los tiempos, amados hermanos, todos serán sellados de alguna forma, pero los que tengan el sello del Espíritu Santo, esos son identificados como propiedad de Dios. Ahora, ¿por qué creo yo de que el Espíritu Santo se puede ir de un cristiano si la persona no vive de acuerdo a la palabra de Dios? Porque en Apocalipsis, amados hermanos, aparece una iglesia donde ya no está tibia, no está, amados hermanos, en fervor, sino que la Biblia la describe como la iglesia muerta. Y es que, amado hermano, tenemos que ser realistas. Cuando Dios está en un lugar, hay vida. Cuando Dios está en la persona, hay vida. Pero esta iglesia ha quedado totalmente muerta, amados hermanos. Mira el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. Escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, démonos cuenta que ya no hay vida en este tipo de cristiano o iglesia. Y a causa de eso, yo sí creo, amados hermanos, que el cristiano debe de vivir una vida con temor a Jehová. Ahora, miremos el otro punto. También se nos dice, amados hermanos, que comienza ahora a tener, después de haber perdido el Espíritu Santo, comienza a tener temor de sus enemigos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 11. 1 Samuel 17, 11. Ahora ya no es aquel guerrero que estaba venciendo todo alrededor de Israel, sino es un rey temeroso. Capítulo 17, versículo 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que poco a poco fue perdiendo él eso que tenía. Y ahora lo estaba atormentando, amados hermanos, un espíritu malo de parte de Jehová, dice la palabra del Señor. Sigamos viendo. Ahora él se dedica, con ese espíritu malo, se dedica a hacerle daño y a perseguir a lo que es de Dios. Miremos en 1 Samuel 18:10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días,
y tenía Saúl la lanza en la mano. Y mira lo que dice. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta que ahora él comienza a perseguir a lo que es de Dios. Tanto así, en su locura, mira lo que hace, amados hermanos, en el capítulo 22, versículo 13. Y yo me quedé impactado, ya lo había leído anteriormente, pero lo leí nuevamente y cada vez uno se impacta, ¿verdad? Mira el capítulo 22, versículo 13. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre. Versículo 16. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. En su locura, amados hermanos, mata a los sacerdotes de Jehová. Démonos cuenta que en el versículo 17 él dice claramente que maten a los sacerdotes de Jehová. O sea, él sabía muy bien lo que estaba haciendo, amados hermanos. Pero así, en su locura, hizo grandes y terribles cosas que él no se imaginaba hacer. Mira, termina su vida, amados hermanos, consultando a lo que es una medium. Allí en 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. Y aquí quiero explicar algo. Capítulo 28, versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Este fue el final de la vida de Saúl, amados hermanos. Aquí Samuel sube del seno de Abraham, se puede decir. Sube del seno de Abraham y, amados hermanos, como dice ahí, date cuenta, en el versículo 13, al final dice: he visto dioses que suben de la tierra. ¿Por qué? La medium está viendo algo, personajes que suben, porque se cree, amados hermanos, que el seno de Abraham estaba allí en lo que era el centro de la tierra, a la par del infierno. Si has tomado alguna de las otras clases con nosotros, especialmente doctrina básica, te darás cuenta que ahí lo explicamos con versos bíblicos. Y, amados hermanos, esa es la razón por la cual dice ahí: suben de la tierra. No estaban bajando. Es más, dice la palabra del Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Juan, dice: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces, nadie había subido. En ese momento, todas las personas que morían se iban, amados hermanos, ya sea al castigo del infierno o se iban al seno de Abraham, donde la palabra de Dios claramente dice que Jesús se llevó cautiva la cautividad. Los que estaban en el seno de Abraham fueron llevados por Cristo a un lugar especial. Ya no estaban bajo el poder de la muerte.
Entonces, amados hermanos, por eso es de que mencionan ahí, pero algo interesante ocurre. Dice, mira por favor el versículo 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Y mira lo que contesta Samuel. Entonces Samuel dijo, versículo 16, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. O sea, le profetiza una última vez Samuel a Saúl que iba a morir, y es exactamente lo que ocurre. Al otro día, amados hermanos, Saúl muere por la mano de un amalecita. Aquello que Dios le pidió que matara y destruyera, como no lo hizo, vino a matarlo a él. Y así ocurre, amados hermanos, cuando Dios nos pide que destruyamos algo en nuestra vida y nosotros decidimos no destruirlo, entonces eso viene a destruirnos de regreso a nosotros. Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 7. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Está hablando Saúl. Está hablando aquí el amalecita. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque me ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. El amalecita lo mató. Qué tremendo, ¿verdad? Amado hermano, a mí se me venía algo en la mente cuando estaba preparando esto. Una cosa es lo que Dios quiere hacer en nosotros y otra cosa es lo que nosotros podemos convertirnos. Tenemos que asegurarnos de que nos mantengamos en el plan de Dios, porque cuando nosotros nos convertimos en lo que nosotros queremos, muchas veces nos vamos a espantar de lo que venimos a hacer. Así como Saúl, amados hermanos. Dios tenía planes para él, lo ungió, le dio el Espíritu Santo, hasta el punto que profetizó. Todos alrededor estaban temerosos de Saúl porque Saúl había quitado todos los enemigos de alrededor, como lo leíamos en aquel versículo. Pero ahora, amados hermanos, Saúl se convierte en algo que Dios no había planeado para su vida. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, vayamos entonces rápidamente a ver un poquito acerca de la vida de David. Y miremos, amados hermanos, que comienza la historia de David con esta frase, que sabemos que se estaban refiriendo a él, pero miremos ahí en 1 Samuel 13:14, donde dice, mas ahora tu reino no será duradero. Le están hablando a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y esa palabra conforme que aparece allí, amados hermanos, según el diccionario Vox, significa se ajusta o está de acuerdo con algo. Y esta definición me gustó bastante, porque si algo queremos, amados hermanos, es de que nuestro corazón se ajuste a la voluntad de Dios. Y es que, amado hermano, a David se le atribuyen más de 74 salmos. Hizo, amados hermanos, muchos diferentes instrumentos para que la gente alabara a Dios.
Se le conoce como el dulce cantor de Israel, pero definitivamente no se puede ignorar algunas cosas malas que hizo David. Mató a Urías y adulteró con Betsabé. Entonces, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que ¿por qué la Biblia lo menciona como alguien conforme al corazón de Dios? Miremos entonces qué hacía David, que nosotros podemos hacer también y seguir su ejemplo. La primera cosa que quiero hablar es, David se arrepentía de corazón. Una de las cosas que vas a encontrar en la vida de David, amados hermanos, es de que no se le conocen los pecados repetidos. Cuando él se arrepentía de haber hecho algo malo, no se le conoce que lo hizo nuevamente. No hay historia de eso en la Biblia, sino que él se arrepentía. Y sí, como ser humano pecó en diferentes ocasiones, que tú vas a encontrarlo en tu lectura bíblica, pero démonos cuenta que no eran los mismos pecados. Él se arrepentía acerca de tal pecado. No se le conoce que adulteró otra vez, no se le conoce que fue un asesino nuevamente, amados hermanos, sino que fue solamente ahí en ese resbalón que tuvo de esas circunstancias. Salmos capítulo 51 nos describe, amados hermanos, deja tu listón ahí donde estamos, y Salmo 51 nos describe este salmo hermoso, amados hermanos, que David escribe después de haber pecado contra Dios, o mejor dicho, después de haber sido descubierto su pecado, así delante de la gente, así mejor dicho. Capítulo 51, versículo 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Démonos cuenta, amados hermanos, de que David ahora está clamando por misericordia, y démonos cuenta en el versículo 11 que probablemente se le vino a la mente una escena que él ya había visto anteriormente, la escena de Saúl cuando peca. Amado hermano, Saúl en cierta manera ayudó mucho a David, porque David en algún momento se iba a encontrar con estos pecados. Y en el versículo 11, mira lo que ocurre: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Dónde había visto eso David? David, amados hermanos, lo había visto en la vida de Saúl. Él vio y él supo que Dios se había apartado de Saúl y que un espíritu malo atormentaba ahora a Saúl. Entonces, en su oración a Dios, David pide: no quites de mí tu Santo Espíritu. Proverbios capítulo 28, versículo 13 nos habla un poquito más de este tema. 28:13, mira por favor lo que dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es que eso es realmente lo que significa arrepentimiento. Es confesar y apartarse. Confesar y apartarse. Es un arrepentimiento, indica un regreso a Dios, un cambio de parecer o un repudio del pecado para volver a Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento, y era una cualidad que tenía David. David se arrepentía de corazón. Miremos una segunda.
David mostraba misericordia a sus enemigos. Ahora, esto es algo que nos cuesta a nosotros, amados hermanos. Cuando alguien nos viene a decir algo o nos viene a hacer algo, uno usualmente lo que quiere es que Dios lo castigue, que Dios le muestre quién eres tú. Pero David era muy diferente a nosotros y por eso nosotros queremos ser, amados hermanos, conforme al corazón de Dios. David nos da unos grandes ejemplos. David mostraba misericordia a sus enemigos. ¿Por qué? Porque David sabía perdonar. Démonos cuenta que en 2 ocasiones tuvo la vida de Saúl en sus manos para quitársela y no lo hizo. En 2 diferentes ocasiones. Pero también démonos cuenta que mostró compasión y misericordia después de que Saúl, amados hermanos, había muerto y llama a uno de sus parientes. Mira por favor 2 de Samuel capítulo 9, versículo 3. 2 de Samuel capítulo 9, versículo 3. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Ahora, ¿quién de nosotros hace eso, amado hermano? Si cuando alguien nos ha hecho algo, ¿qué es lo que decimos? Yo lo perdono. Así he escuchado la gente que dice: yo lo perdono, pero que ni se asome a mi casa. Amados hermanos, el versículo 3 nos deja claro que David definitivamente estaba a otro nivel. Mira lo que dice: y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Démonos cuenta, amados hermanos, de que la intención de David no era hacerle misericordia a uno de los hijos de Jonatán. La intención de David era hacer misericordia a uno de los hijos de Saúl, de su gran enemigo, amados hermanos. David tenía un corazón conforme a Dios y por eso buscaba hacer misericordia aún a sus enemigos. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended qué significa misericordia quiero. Si nosotros queremos tener un corazón conforme al de Dios, necesitamos aprender a tener misericordia por la gente, pero en específico por aquellos que nos han dolido, por aquellos que nos han ofendido, por aquellos que probablemente, amados hermanos, te llevan la contraria. Muestra compasión y misericordia por ellos. Es de mucha importancia esto. Mira este otro punto. David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. ¿Qué hacía David conforme al corazón de Dios? No solamente que quería mostrar misericordia a sus enemigos, como Dios lo hace a sus enemigos, sino también, amados hermanos, nos recordamos de que David se arrepintió de todo corazón. Pero ahora nos damos cuenta que David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. Hechos capítulo 13, versículo 22. Míralo conmigo, por favor. Hechos 13, 22. Lo tenemos. Hechos 13, 22. Dice así:
Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y es que seguido vamos a encontrar a un David de que muy diferente, amados hermanos, a Saúl. Cuando Dios lo mandaba a la guerra, David hacía exactamente lo que Dios le pedía. Miremos por favor en 1 Crónicas capítulo 14 versículo 16. 1 Crónicas 14, 16. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotó al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Hizo pues David como Dios le mandó. Algo, amados hermanos, que no se escuchó de la vida de Saúl. David hacía conforme a lo que Dios le pedía. Y mira el resultado, versículo 17. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Él estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pedía. Tanto así, amados hermanos, que la palabra de Dios nos muestra en 1 Crónicas 16, 37. Vayamos ahí. Y dejó ahí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Amado hermano, no solamente atacó a los enemigos conforme a lo que Dios quería, sino que también buscó el agradarle a Dios en el culto a Jehová. Es más, la Biblia muestra, amados hermanos, que en el libro de Hechos, que el culto que David proclamó en Israel en sus días, ahora en el libro de Hechos se le conoce como el tabernáculo de David. Y era un tabernáculo que dice la palabra, según el libro de Hechos, que iba a ser restaurado para que el resto de los hombres busquen a Dios. O sea, es algo que a Dios le agradó. Es algo que David agarró de la presencia misma del Señor, un secreto de su presencia, porque varias de las cosas que hizo allí, amados hermanos, tuvo que haber pedido permiso a Dios y aprender cómo levantar un culto a Jehová. Démonos cuenta y recordémonos que en este entonces el arca del pacto, cuando estaba el tabernáculo de Moisés, la gente no tenía acceso, ni siquiera los sacerdotes, solo el sumo sacerdote, amados hermanos, una vez al año podía entrar donde estaba el arca del pacto. Pero ahora David lo hace accesible al resto de los sacerdotes. Y por eso dice: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Amén. Levanta, amados hermanos, hace instrumentos y levanta un culto de adoración impresionante, con muchísima gente, amados hermanos, que todos los días alababan a Dios. Aparte de los salmos que él hizo, construyó instrumentos para que la gente se le hiciera fácil de alabar a Dios. Hizo todo lo que Dios quería. Amén. Y por supuesto, David conoció a Dios en lo íntimo, en lo secreto, ahí donde nadie lo miraba. Si nosotros queremos ser conforme al corazón de Jehová, necesitamos estas características que David tenía. Dice la palabra en Salmos capítulo 5, versículo 3. Un salmo de David, capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
Capítulo 6, versículo 6. Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Eso es David hablando, amados hermanos. Salmos de David. Démonos cuenta, amados hermanos, que David tenía una relación muy íntima con Dios. Y por último, David era un adorador. Mical en algún momento se burló de él a causa de la forma que David alababa a Dios. Pero David, dice la palabra del Señor, que no le importó que Mical se burlaba. Es más, él se iba a hacer aún más vil. Amados hermanos, hay muchas formas que podemos ver esto acerca de ser conforme al corazón de Jehová. Estas son las que yo he encontrado y vamos a seguir probablemente viendo un poquito más de David la próxima semana, pero son cosas de que necesitamos nosotros ahorita estudiar. Y cuando estés leyendo ahorita los pasajes bíblicos, te animo que mires y verifiques esta información que hemos puesto en estos estudios. Que Dios te bendiga. Te espero la próxima semana para la clase número 11. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.